una forma sana, Dios. Y en esta hora te pedimos que este tiempo sea un tiempo especial en el cual podamos hablar libremente este tema, que podamos comprenderlo, retenerlo y aplicarlo a nuestras vidas, Dios. Yo te doy gracias por cada uno de los alumnos que está detrás de esta pantalla, Padre. Te pido que bendigas sus vidas, Dios, que seas tú dando la revelación, el entendimiento, Dios. Y ponemos en tus benditas manos este tiempo. También te pido por las personas que están por conectarse, Dios, que tú les ayudes a llegar a sus hogares para que ellos puedan conectarse y comenzar en esta hora, Dios. También te pido por las personas que están viendo este video en repetición, te pido que también bendiga sus vidas, Dios. Y te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre los dos mundos, ¿verdad? El mundo físico, que es el mundo que vemos cada día al despertarnos, pero también hablábamos que existe un mundo espiritual, que es un mundo, pues, de no tan fácil acceso. No digo que no exista quien lo vea, pero no es muy común que lo veamos, ¿verdad? Esto no quiere decir que por no verlo pensemos que no existe o por no verlo creamos que solamente lo que vemos es lo único que existe. Entonces es importante reconocer, fue la semana pasada, y entender que lo que yo hago en el mundo físico tiene una condición, tiene una remembranza, tiene algo que ver en el mundo espiritual, pero de la misma forma, lo que yo hago de forma espiritual también tiene repercusiones o también tiene cosas que ver en el ámbito físico. Por eso es importante, la palabra de Dios constantemente nos dice o nos habla acerca de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué es esta ley de la siembra y la cosecha? Esta ley de la siembra y la cosecha nos enseña que lo que yo siembro hoy, voy a cosechar. ¿En cuánto tiempo? Dependiendo, ¿no? Si yo planto una semilla de limones afuera de mi casa, pues esta semilla va a vivir su proceso, pero tarde o temprano voy a cosechar limones de ese fruto, ¿verdad? De la misma forma, si yo hago cosas, vamos a hablar positivas, tengo que cosechar cosas positivas. Si yo siembro cosas negativas, voy a cosechar cosas negativas. ¿Qué son las cosas negativas? Una mentira, un engaño, una falsedad, hacerle daño a alguien, no sé, puedo comentar mil cosas, ¿no? Entonces, hay personas que constantemente dicen, es que yo no entiendo por qué me va mal en la vida, ¿verdad? Ahí habríamos que analizar cómo has construido tu vida hasta el día de hoy. Si tú me dices que no has tenido una mala acción en el pasado, actúas de forma correcta, entonces hay que investigar o hay que ver por qué te está yendo mal, ¿verdad? Porque definitivamente todo lo que hacemos tiene una repercusión. Eso es lo que vimos la clase pasada. Y el día de hoy vamos a ver, bueno, vamos los que tengan el libro en formato digital, vamos en la página 30. Por cierto, todos aquellos que me pidieron el libro físico, ya el jueves ya están disponibles. Hay que ponerse en contacto conmigo para validar la entrega de los libros, ¿sí? Ya el jueves, primeramente Dios, ya los tengo. El día de hoy, bueno, en teoría ya hoy están, nada más que me los iban a tener listos o el día de hoy hace media hora, y por el tema de la clase, bueno, preferí mejor pasar por ellos en otra ocasión, pero en teoría ya están los libros. Los que me pidieron el libro físico ya lo tenemos. Y los que tengan el libro digital, bueno, vamos en la página número 30 o capítulo 3. El día de hoy vamos a hablar del pecado y sus consecuencias. Para las personas que no conocen de la palabra de Dios o que no están muy enfocadas en lo que es la terminología bíblica o los términos de las palabras de la Biblia, ¿qué es el pecado? Pecado es la acción
que yo como ser humano realizo que me va a desencadenar algo negativo, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién dijo que una cosa es pecado y otra cosa no es pecado? ¿O dónde hay un diccionario donde estipula que mis acciones son pecaminosas? ¿O quién me dice lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, para entender todo eso, primeramente vamos a entender que Dios dejó un manual, por hace mucho tiempo dejó un manual que es su libro, que es la Biblia. Yo les hablaba de esto desde la primera clase, en donde ahí específicamente vienen las cosas que nosotros podemos hacer y las cosas que no debemos hacer como seres humanos, ¿sí? Después, más adelante, Dios muestra a su pueblo elegido las cosas que ellos pueden hacer y no pueden hacer como pueblo elegido, ¿sí? Después, ese libro se va actualizando y llega Jesús y nos vuelve a mostrar las cosas que sí debemos y que no debemos hacer. Ahora, si tú me dices, bueno, es que yo no sé nada de religión, yo no sé nada de la Biblia, yo no sé nada de Dios, bueno, también existe un libro moral que nos dice las cosas que son correctas y las cosas que no son correctas. La moral y la ética, para todos aquellos que tengan esta duda, la ética y la moral están basadas un 80% en las raíces o justamente en la parte bíblica que Dios dejó a su pueblo. Sí, esto es algo muy interesante. Los que están estudiando conmigo teología sabrán que en la Biblia tenemos nosotros un manual de ética, valores y moral, perdón, que es exactamente muy similar a la ética y moral que el mundo determinó como algo correcto. Entonces, se podría decir que la ética y la moral están basados justamente en los temas bíblicos, ¿sí? Hago esta mención para todos aquellos que no conozcan o que no tengan la certeza de nada bíblico, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿pecado qué es? Pecado es todo aquello que yo realizo, todo acto que yo realizo que va en contra de la voluntad de Dios, de la voluntad del prójimo, de la voluntad de mi nación, de mi comunidad, eso es pecado. Y por ende, como hablaba ahorita, trae una consecuencia, ¿sí? Entonces vamos a ver este tema. Punto número 1, el pecado como ruptura de comunión con Dios. En la escritura, el pecado no era sola una mala acción, sino fíjense bien lo que es pecado según la Biblia. Según la Biblia es transgresión, rebelión y separación. ¿Qué quiere decir esas tres palabras? El pecado, y lo expliqué anteriormente, el pecado trae como consecuencia una separación de la parte entre el ser humano y Dios. ¿Y qué crees? Que nos componemos de alma, cuerpo y espíritu. Tú no puedes tener bloqueada la parte espiritual, porque si tú tienes bloqueada la parte espiritual, no te vas a sentir bien. Podrás dormir bien, comer bien, practicar buenos valores, pero si no tienes una buena relación con Dios, y no estoy hablando de la religión, estoy hablando del Dios creador, si tú no tienes una buena relación con Dios, ahí va a estar el elemento que te falta, ya lo he explicado en otras clases. Cuando una persona tiene bloqueada o no tiene al 100% una de estas tres áreas, la persona va a caer en situaciones donde va a querer llenar ese vacío con vicios, con mujeres, con pornografía, con cualquier tipo de vicio, porque la persona está buscando llenar ese vacío. Pero ya lo expliqué en la parte donde expliqué alma, cuerpo y espíritu, cada una de nuestras partes como seres humanos tiene algo con que se llena, ¿sí? La parte del cuerpo se llena, la parte de la comida, si no comes, no se va a llenar. Y podrás decir, es que yo la voy a llenar con ayuno y oración, yo la voy a llenar, la parte de la saciedad la voy a llenar yéndome a un retiro, yéndome a un algo espiritual, no se va a llenar. La parte de comida se llena con comida. La parte del alma se cuida con los sentidos y la parte espiritual se cuida con lo espiritual, con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona peca, por ende, vuelve a bloquearse esa parte de conexión con Dios. Existe una transgresión.
Transgresión, ¿qué significa? Pues un error, una separación, ¿verdad? También dice aquí que existe una rebelión. Rebelión, ¿qué quiere decir? Ir en contra de, en este caso, de Dios. Y por ende existe una separación. En Isaías 59:2 dice la Biblia, pero nuestras iniquidades, iniquidades es otro sinónimo de pecado. Es decir, pero nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está en pecado? Sus oraciones no fluyen. Y es aquí donde existe un mal para el ser humano, porque la persona podrá cuidar al 100% su cuerpo, podrá cuidar al 100% su alma, pero si comete un pecado o si comete una rebelión contra Dios, automáticamente se va a bloquear la parte espiritual y ya no va a haber esa conexión con Dios. Le va a ir mal, la persona le va a pedir a Dios, pero Dios no lo va a escuchar. Eso no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Ahí está la cita. Entonces, para entender esto, Dios, debemos entender primeramente que Dios es santo. No es que Dios no te ame, no es que Dios te juzgue, no es que Dios te encarcele, no es que Dios te condene por haber pecado, sino que la naturaleza perfecta de Dios es que Él es santo. Por lo tanto, Dios no habita en el pecado. No puede estar donde existe una actitud, una acción de pecado. Cuando existe esto hay una separación. Trata de mezclar agua con aceite. En la primaria o secundaria nos dejaban esta investigación, ¿verdad? Este experimento, que tú vertías en una botella agua y aceite, y por más que tú querías mezclarlos, no se puede. Lo mismo pasa con Dios. Dios no puede habitar en el pecado, ¿sí? Y te estarás preguntando, pero yo no soy perfecto, ¿ok? Nadie es perfecto. La Biblia dice que no hay ni uno solo justo en la tierra y por eso es que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ahorita voy a explicar un poco más a detalle eso. Pero entonces, bueno, la primera parte es que Dios es santo y Dios no habita en el pecado. Sí, no es que Dios se aleje, como dije ahorita, caprichosamente, que él diga, pues como están desobedeciéndome, los ignoro. Dios no es como los seres humanos, ¿sí? Tal vez tú sí te puedas molestar con alguien si no te hace caso, si no te obedece, si no te escucha, te das media vuelta e ignoras a la persona. En este caso no es que Dios nos quiere ignorar, sino que Dios no puede establecer una comunicación cuando hay pecado. Es como si tú intentaras hacer una llamada desde tu celular, extrayendo la memoria SIM del celular, o que quisieras tener tu celular apagado y tú dijeras, es que yo quiero hablarle a mi mamá, quiero hablarle a mi esposo, quiero hablarle a mi hijo. Pues si el teléfono está apagado, no vas a poder hablar. Para que tú puedas hablar con la persona, tiene que estar tu teléfono cargado, encendido, con crédito, con saldo, que tengas el número de contacto de la persona para poder establecer una comunicación. Lo mismo pasa aquí. Si la persona está en pecado, su oración no llega a Dios. Esa es una revelación que tal vez nos cueste un poco entenderlo, pero así es, y lo dice la Biblia. El pecado produce muerte espiritual. Desde el principio, el pecado trajo muerte. En Romanos 6:23 dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, una persona que está en constante pecado atrae a su vida muerte, atrae a su vida destrucción. Y se preguntarán ustedes, ¿me estás hablando de muerte literal o muerte figurativa? Bueno, el pecado trae los dos tipos, la muerte figurativa, que es cuando se muere el espíritu, y la muerte literal. Hay pecados que llevan a la muerte. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría con una persona que todos los días toma alcohol? Todos los días, desde que se levanta, está tomando alcohol. Ese pecado, ¿a dónde lo va a llevar? A traer una enfermedad, a desarrollar una enfermedad física en su cuerpo que lo va a llevar a la muerte. Sí, ese es un ejemplo de un pecado que lleva a la muerte. Y también nos dice en Efesios 2:1, dice, y Él nos dio vida a nosotros
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí hay una esperanza, aquí nos está hablando que todo ser humano es pecador. Todo ser humano debería tener por regalo o debería tener por consecuencia la muerte. Pero ¿qué creen? Que Dios en su grande misericordia, en su grande amor, nos regaló a su Hijo para que pudiéramos nosotros establecer ese contacto con Dios Padre y poder vivir en armonía. ¿Qué significa muerte espiritual? Separación de Dios, insensibilidad espiritual, pérdida de discernimiento y vacío interior. Voy a explicar esto rápidamente. Cuando una persona está en pecado, lo primero que va a ocurrir es que la persona en la parte del alma se va a alejar de Dios, separación, ¿sí? Insensibilidad espiritual, deja a la persona de creer en Dios, empieza a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque le es más fácil creer en lo que él está haciendo que cree que es correcto. Es más fácil creer que yo puedo hacer lo que yo quiera, que puedo darle a mi cuerpo lo que necesita, que puedo actuar de la forma que yo quiera, a tenerme que basar o establecer en Dios, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Ignorar. Pero como dije la semana pasada, nos guste o no, ignoremos o no, hay dos caminos. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Solamente hay dos caminos. El camino de Dios y salvación y el camino de perdición y de muerte espiritual y física, que habla Apocalipsis. Entonces, la persona que está en pecado tiene una insensibilidad espiritual, es decir, deja de creer en Dios y le cuesta trabajo. Por eso es que hay personas que dudan incluso la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque van llenando su cuerpo de cada vez de más pecados, que cada vez la parte espiritual muere, 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 hasta que totalmente está muerta la parte espiritual y la persona podrá estar bien en la parte del cuerpo, en la parte del alma, pero su espíritu está completamente muerto. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Va a desencadenar problemas emocionales, problemas físicos, problemas mentales, y va a llenar su vida o va a intentar llenar su vida para cubrir la parte espiritual y se va a enfocar en vicios, en personas, en cosas temporales, ¿sí? Que nunca van a llenar la parte espiritual, porque lo espiritual, ya lo expliqué la semana antepasada, solamente se llena con Dios, ¿sí? Pérdida de discernimiento. ¿Qué pasa con una persona que peca? Una persona que peca cada vez va viendo la vida de una forma diferente. Y lo que en un principio él pensaba que era pecado, cuando ya lo practicó, lo ve normal. ¿Y qué va a pasar con esto? Lo va a replicar. Esta persona comete pecado, ve que sus familiares lo cometen, está bien, eso es correcto. ¿Por qué? Porque la persona ya lo practica. Se acaba el discernimiento. Discernimiento es la palabra que nos dice que viene de discernir, ¿sí? Discernimiento viene de discernir. ¿Qué pasa cuando nosotros cernimos la harina o cernimos algo? Se separa, ¿verdad? Lo puro de lo impuro. Lo mismo pasa con esto. Cuando la persona pierde el discernimiento, la persona pierde completamente la razón y dice la Biblia que hay tanta confusión que ya no sabe cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Van por la vida creyendo que esto se llama pie, que esto se llama ojo y la persona puede creer que eso es correcto, ¿sí? Y el punto más importante es que hay un vacío interior, vacío que no va a ser llenado con nada. La persona va a intentar llenar ese vacío, vuelvo a repetir, con muchos problemas, porque a final de cuentas, lo que ofrece el mundo como solución a este problema es vicio, alcohol, drogas, mujeres, cosas temporales que lo único que van a otorgar a la persona son más problemas, ¿sí? Entonces, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la Biblia en Santiago 2:26, el espíritu separado de Dios carece de vida verdadera. Son personas que van por la vida y tú los ves como zombies. Sí viven, sí comen, sí van al trabajo, pero no tienen un objetivo en la vida, porque la parte del espíritu está apagada. No tienen un sentido en su vida, no tienen una alegría, no tienen un propósito. Ese propósito se ha perdido. Por eso es que vagan por el mundo
caminando y haciendo cosas, pero están apagados por dentro, ¿sí? Luego también nos dice aquí el punto número 3, que el pecado enferma el alma. Yo hablé que el alma se alimenta de los sentidos, de mis 5 sentidos: escuchar, ver, oler, probar y tocar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona cae en pecado, enferma su alma. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que le van a desencadenar consecuencias. El pecado no solo separa, también corrompe interiormente. Es decir, tú no lo ves, pero cada vez que una persona peca, lo que está haciendo es lastimar su alma. Cada vez que una persona peca, está dañando la parte de su alma. Dice aquí en el Salmo 38 del 3 al 4: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, porque mis iniquidades se han agraviado sobre mi cabeza. Esto quiere decir que una persona que constantemente está en pecado, lo único que va a hacer es cambiar, modificar, trastornar la parte de su mente, ¿sí? Este salmo en particular lo escribió David. Y David, el rey David, habla de esto por justamente haber pecado contra Dios. David describe al pecado como carga, peso, enfermedad interior. Estos 3 elementos, si se fijan, son los elementos perfectos que hoy en día muchas personas afuera tienen. Problemas de ansiedad, depresión, tristeza, no tienen un objetivo, no tienen ganas de vivir, no tienen ganas de salir adelante. ¿Por qué? Porque llevan una carga muy pesada, llevan un peso que no es un peso de una mochila que puedan quitarse y dejarlo un rato, no, este peso va con ellos y por lo tanto esto lleva a una enfermedad interna, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de enfermedad espiritual? Aquí voy a dar una lista y si tú te identificas con uno de estos factores que voy a decir, es que traes una carga espiritual. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad espiritual? Culpa constante. Personas que todo el tiempo se están culpando. Es que si yo hubiera hecho, es que si yo le hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho esto diferente, es que esto, es que esto, es que esto, ¿verdad? Personas con ansiedad, que todo el tiempo tienen la ansiedad, lo he dicho varias veces, es preocupación por el futuro o pensamientos del pasado. Eso también son consecuencias del pecado. Temor, ¿verdad? Personas que todo el tiempo tienen miedo a andar en la calle, tienen miedo a lo que va a pasar mañana, que si va a haber una guerra, que si se va a acabar el dinero, que si va a haber otra pandemia, etcétera, ¿no? Ira, constantemente están enojados, falta de paz, no encuentran ese lugar tranquilo, esclavitud a hábitos destructivos, hablando justamente de los vicios. Una persona con pecado tiene esa esclavitud, no puede dejar de practicar el vicio. ¿Por qué? Porque hay algo que sanar dentro de la persona, ¿sí? El pecado afecta a la mente emocional, emociones, perdón, y voluntad. Entonces, lo que decía ahorita, una persona que está en pecado ya ve diferentes sus pensamientos, ya no lo ve como esto no lo debo hacer, sino que la misma mente lo traiciona, como dije ahorita. Ya no saben cuál es su mano derecha y su mano izquierda, ya no saben si esto es mano o es pie o es un ojo, ya no saben. ¿Por qué? Porque el mismo pecado afecta la mente, las decisiones, las emociones y la voluntad de la persona. ¿Cuáles son las consecuencias físicas del pecado? Es importante aclarar un punto teológico fundamental. No todas las enfermedades físicas son causadas por pecados personales. También tenemos que entender esto, que no todas las enfermedades físicas son consecuencia del pecado. Aquí hay que ver muchos factores, pero lo que sí es cierto es que hay enfermedades ocasionadas por el pecado. Pecado que la persona cometió consciente o inconscientemente, o en su defecto que sus padres cometieron. Voy a poner un ejemplo sencillo y que todos vamos a comprender. ¿Qué pasa cuando una mamá está embarazada y el papá o la mamá tienen cierta adicción al cigarro, alguna sustancia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser ese niño? ¿Van a ser sano al 100%? No,
porque le están heredando una consecuencia de pecado, una consecuencia que ellos no trataron a tiempo y que están desencadenando en pecado, ¿sí? Aquí hay una cita, bueno, puse una cita corta, una historia en la Biblia, en Juan 9, del 2 al 3, que le preguntan a Jesús si había un ciego ahí que tenía problemas de visión y le pregunta a la gente a Jesús si el ciego había pecado. Y Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres. ¿Por qué hizo Jesús esta referencia? Porque también hay enfermedades como algo normal, algo natural, ¿verdad? Pero también existen, por eso Jesús dice aquí, no es que pecó él ni sus padres, haciéndonos referencia que definitivamente el pecado de los padres puede influir sobre los hijos y el pecado personal también influye en las decisiones o en el factor de la persona. Lo que explicaba al principio, en el mundo espiritual, si yo hago un pecado, si yo hago una consecuencia errónea, va a tener una consecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto parece hasta cierto punto cosas eh, perdidas, pero no están perdidas, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, número uno, el pecado original introdujo corrupción y muerte en el mundo. ¿Cuál es el pecado original? El pecado de Adán y Eva. Cuando el ser humano pecó, entró el pecado al mundo y por consecuencia entró la muerte, dice la Biblia en Romanos 5:12. Dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces, desde aquel principio hay deterioro, hay enfermedades, hay muerte, ¿verdad? Para los seres humanos. Punto número dos, algunos pecados producidos a consecuencias físicas directas. La adicción trae un daño orgánico, lo que decía ahorita, ¿verdad? Cuando los papás tienen problemas de adicción y dan a luz un hijo, con este problema están dando daños orgánicos. Eso está científicamente comprobado. Cuando los papás tienen cierta inmoralidad, están generando en los hijos también enfermedades. Cuando existe un odio crónico, esto ocasiona heredar estrés, hipertensión, diabetes, también yo incluiría aquí, ¿verdad? Cuando existe una culpa prolongada, existe una somatización. ¿Qué es esto? Que ese sentimiento se va a convertir en algo. Entonces, si se fijan, esto es emociones y estos son acciones, ¿sí? Vuelvo a conectar con la clase de la semana pasada. Lo que yo hago en el mundo físico tiene una consecuencia en el mundo espiritual que me va a traer como resultado un daño o un problema físico, ¿sí? El alma y el cuerpo están integrados. La enfermedad espiritual puede manifestarse somáticamente. ¿Qué es esto? Que el cuerpo y el alma, bueno, estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Cuando el alma y el cuerpo están tan integrados, la enfermedad del alma puede pasarse al cuerpo, ¿sí? Personas que no sanan la parte del alma y esto los lleva a desencadenar una enfermedad en el cuerpo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. No siempre, no al 100%, pero está comprobado que es un 80, un 70% de probabilidad que una persona que no ha sanado su alma, que tiene rencores, odios, culpas que vienen de papás con adicciones, con inmoralidad, con problemas de cualquier índole, genéticamente dan al hijo esta condición, ¿sí? Punto número 5, el proceso de degeneración espiritual. En Santiago 1, 14 y 15 dice que la concupiscencia da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, si se fijan, aquí nos está hablando de cómo una idea da a luz el pecado y el pecado da a luz o da a entender que existe la muerte, la separación, ya sea espiritual o muerte literalmente física, ¿verdad?
¿Cómo es el proceso del pecado? Para que lo entendamos, el proceso del pecado, primeramente llega una tentación, es decir, viene la idea. Recordemos a Adán y Eva, del huerto, ¿verdad? Dios les dijo que podían comer de todo el fruto excepto de un árbol que Él les dijo que no comieran. Se aparece la serpiente, número uno, le habla a la mujer, le habla a Eva. ¿Qué pasa cuando la serpiente le habla? Escucha a Eva, ¿verdad? Aquí ya está la primer conexión, el escuchar. Le dice la serpiente, con que Dios les ha dicho que no pueden comer, y le dice la serpiente, yo ya comí, mírame, no me he muerto. La mujer voltea y mira a la serpiente, ¿sí? Segundo contacto, visión, ¿sí? Le dice la serpiente, anda, toma el fruto, pruébalo y vas a ver que no vas a morir. ¿Qué hace la mujer después de ve el fruto, lo toca con su mano, lo huele, lo prueba? Ahí ya están los 5 sentidos que fueron introducidos al pecado. Entonces, el proceso del pecado así es. Primero es la tentación. La tentación va a venir por el alma, es decir, la tentación va a iniciar en los 5 sentidos. Lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, lo que pruebo y lo que toco. Ahí viene la tentación. Si yo en ese momento decido y elijo no caer en eso, bueno, buena obra hice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si por el contrario caigo? Va a existir el pecado. Ya caí en el pecado. ¿Qué va a pasar después? Que como ya caí en el pecado, eso se va a convertir en un hábito. Lo voy a continuar haciendo porque ya vi que no era tan malo. Ya vi que no me voy a morir al instante. Ya vi que son puras historias de la Biblia, ¿verdad? Ahí es donde empieza la degeneración espiritual. La persona empieza a contestarse a sí misma, diciendo, bueno, pues soy humano, no pasa nada. No pasa nada. Lo que hice es algo que más de 20, 30, 50 millones de personas en el mundo lo hacen. Y no pasa nada. Entonces se convierte en un hábito. Este hábito, si no se controla, se convierte en esclavitud. Después la persona ya no puede parar, no puede dejar de realizar ese acto, ese pecado. Después esto lo lleva a una muerte espiritual, donde la persona ya no quiere saber la salida, porque ya está bien adentro. Y por último, existen consecuencias físicas y sociales y espirituales. Yo agregaría aquí, ¿verdad? Consecuencias físicas, una persona que está en pecado nunca va a ser feliz. Una persona que está en una condición de pecado nunca va a tener la paz de decir, todo está bien, ¿sí? Sociales, porque bueno, dependiendo del pecado que esté cometiendo, si es una persona que engaña a su mujer, ¿ustedes creen que va a ser feliz a su esposa? Por supuesto que no. A sus hijos menos, ¿verdad? Si es un problema de adicción, ¿ustedes creen que una familia se va a levantar orgullosamente a decir, mira, mi papá es alcohólico? Vamos a aplaudirle porque es el alcohólico número uno. No, trae un problema social y trae un problema espiritual. El pecado es progresivo y si no se confronta, ya no se puede, es más difícil regresar. Lo que hablábamos en el cuatrimestre o en el diplomado anterior de adicciones. Una vez que la persona entró a la adicción y no paró, esa adicción la va llevando a algo más grande, ¿sí? Yo siempre que explico esto del pecado, para que me lo entiendan, es como cuando ustedes van al centro comercial y ponen un pie en la escalera automática que sube. Pongan un pie, súbanse a la escalera y automáticamente la escalera los va a ir subiendo. Pero ¿qué pasa si ya casi llegando hasta arriba, tú quieres regresar por esa misma escalera? Tal vez puedas hacerlo, tal vez te caigas, pero te va a costar mucho trabajo. Vas a tener que evitar personas que van subiendo, vas a tener que ir más rápido que la máquina que te va subiendo, ¿verdad? Por lo tanto, así es como funciona el pecado. El pecado es un escaloncito y cuando menos te das cuenta, ya lleva 50, 100, 200 escalones arriba, ¿sí? Pero bueno,
El pecado, hasta cierto punto, podríamos decir que es el enemigo número uno del ser humano, o la parte donde el enemigo, el diablo, el adversario, como tú lo quieras conocer, es la parte donde ataca al ser humano para que el ser humano no esté al 100% en sí, en su ser, ¿sí? Dejar de pecar es un reto que todos los días tenemos todos. Vuelvo a repetir, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están separados de Dios, están destituidos. Entonces, no hay alguien que no sea pecador, dice la Biblia. Por eso Jesús envió a su Hijo. Mas, sin embargo, todos los días podemos tener una lucha y vencer al pecado. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Con la ayuda de alguien santo, que es Jesús. Punto número 6 dice restauración. Cristo como Salvador integral. Entonces, la Biblia no solo diagnostica, sino que ofrece la redención. La Biblia nos habla que el pecado es algo malo para nuestro ser, malo para nuestra vida, pero también nos da la solución. La Biblia no solamente condena, sino que también te da la salvación y la solución. Dice la Biblia en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y olvidarlos. Por lo tanto, si tú cometes un pecado, si tú caes, para las personas que ya estamos dentro de Dios y que seguimos una Biblia y que nos congregamos y que buscamos bien estar espiritualmente y pecamos, eso no es otra cosa más que una recaída, recaída espiritual, una recaída. ¿Y qué pasa? Que tenemos que entregar, es decir, confesar ese pecado. Y dice aquí que Cristo es fiel y justo para perdonarnos y olvidar. No solamente te perdona, olvida, ¿sí? El enemigo, acuérdate de esto, el enemigo, el diablo, el adversario, como tú lo conozcas, él te va a querer recordar tus errores, te va a querer recordar lo mal que haces. Pero Dios, cuando tú presentas tu pecado, Dios toma ese pecado, lo rompe y te dice, a ver, adelante, vuelve a continuar, ¿verdad? En el Salmo 103, 2 al 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que separa todas tus dolencias. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el que vino, vuelvo a repetirte esto, a darnos esa esperanza y esa salvación para con Dios, para con el Creador. En Isaías 53:5 vemos la obra mesiánica que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, Jesús pagó en la cruz cada uno de tus errores, cada uno de tus pecados, pero es importante que tú reconozcas y que digas, yo me equivoco en esto, te lo entrego, para que tú recibas esa justificación mediante Cristo o mediante Jesús, ¿verdad? Dice aquí que en la teología cristológica, la obra redentora de Cristo aborda los siguientes temas. Número 1, Jesús vino a justificarnos ¿de qué? De la culpa. Toda la culpa que todo ser humano tiene desde que nace hasta que muere, Dios te conoce. Dios sabe lo que vas a hacer en 20, en 30 años. Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir mañana, ¿sí? Por eso es que Jesús viene a justificarnos con el Padre, para quitar toda culpa, ¿sí? También Jesús viene a darnos una santificación para quitar toda corrupción de nosotros. ¿Qué quiere decir corrupción? Que el ser humano por naturaleza tiene tendencias a ser corrupto, a caer. Pero ¿qué crees? Que gracias a Jesús tú puedes ser santificado, tú puedes dejar de practicar y de hacer todo aquello que no le agrada a Dios. Por eso es que hablaba justamente yo de este diplomado que es el complemento del otro de adicciones, porque una persona en adicción por sí misma no va a poder salir de ahí, pero tomada de la mano de Dios y avanzando con Dios es santificada. Es decir, Dios la restituye de tal manera que la persona ahora sí puede ser santa, gracias a Cristo. Y gracias a la muerte de Cristo hay una glorificación, es decir, nosotros ya no estamos en muerte, sino que estamos vivos para Él.
y por lo tanto existe una restauración integral del ser humano. Es decir, existe una esperanza, ¿sí? A continuación, bueno, los que tengan el libro, aquí les hay un test de autoexamen para saber si hay pecados no confesados en nuestra vida. Este test lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que todos aquellos que no tengan el libro puedan realizarlo. Son simples preguntas que ustedes van a contestar nunca, a veces, frecuentemente o casi siempre. Y aquí, por ejemplo, la pregunta número 1 dice: responda honestamente delante de Dios. Área de comunión con Dios. Evito orar porque me siento culpable. Siento que Dios está distante, aunque sé que debería buscarlo. Justifico actitudes que sé que no agradan a Dios. He dejado de leer la Biblia por la incomodidad interior y me cuesta adorarlo con libertad. Y aquí ustedes van a poner nunca, a veces, frecuentemente o casi siempre. Después de que hagan este test, al finalizar el test, viene la interpretación. Si tuvieron de 0 a 15 puntos, habla de qué tanto pecado hay o qué áreas hay que entregar a Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Por qué es importante confesar nuestros pecados? Lo vamos a ver justamente la siguiente semana, en el capítulo 4. Dice, consecuencias del pecado en las generaciones. Lo que hablaba ahorita, que el pecado trae una consecuencia generacional. Por lo tanto, si tú quieres que tu familia sea libre y que no repitan patrones de condiciones negativas en la vida de las personas, es importante reconocer el pecado. Número 1. Número 2, es importante reconocer, porque imagina por un instante que tú tienes en tu cuarto, en tu cama, tienes sábanas blancas, una cobija blanca, una almohada blanca. ¿Y qué pasaría si por error no te das cuenta y se tira una taza de café y se mancha la almohada o el edredón? ¿Qué tenemos que hacer? Pues limpiarla, ¿verdad? Para que no se vea esa mancha. ¿Por qué? Porque si dejamos esa mancha ahí, la dejamos por años, esa mancha va a generar más manchas y luego va a ser más difícil limpiarla, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Pecados que no son confesados trae consecuencias espirituales, trae enfermedades, trae situaciones negativas a tu vida. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque lo que hacemos en el mundo espiritual tiene una consecuencia en el físico y lo que hacemos en el físico tiene una consecuencia en lo espiritual. Entonces, lo ideal es, yo sé cuál es mi pecado, tengo que entregarlo a Dios. Y tú te podrás preguntar, bueno, lo entrego, ¿y qué pasa? Al rato me van a volver a dar ganas de hacerlo, o va a llegar la tentación en 2, 3, 4, 5 días, un mes, un año. ¿Qué voy a hacer con eso? Estar en constante relación con Dios. Mientras tú tengas llena la parte espiritual, esa parte no va a morir. ¿Sí? No sé si les ha pasado, a mí me pasa frecuentemente que a veces tengo hambre y en lugar de comer, digo, me voy a esperar para comer más a gusto a tiempo o algo. Si llega uno al punto en el que tiene mucha hambre y no ha comido, ¿qué pasa? Vamos a la tienda y comemos lo primero que veamos. Papitas, refrescos, galletas, estamos comiendo. ¿Por qué? Porque intentamos llenar esa hambre con lo primero que encontramos. Dañamos nuestro cuerpo por darle alimento que no es sano porque queremos hacer una función. Mismo ejemplo, tiene sed. Justamente ahorita en Guadalajara hace un calor tremendo, ¿verdad? Tienes sed y ¿qué pasa? Llegas a tu casa y no hay agua, pero ves un refresco ahí de 3 litros, te lo vas a querer acabar. Aunque tú sabes que eso te hace daño, tú tienes sed y quieres llenar, quieres saciar la parte de la sed. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar ese refresco y te lo vas a tomar completamente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No te va a quitar la sed por el azúcar, te vas a sentir con culpa porque sabes que tomaste en exceso, ¿sí? Y ahí va a estar, ahí va a continuar esas ganas de tomar agua, ¿sí?
Lo mismo pasa con los pecados. Cuando tú estás lleno en la parte espiritual, que tú te conectas con Dios, que tienes una relación con Dios, que hablas con Él a diario, que tienes todo transparente, no va a haber necesidad, ni vas a caer. Te va a ser más difícil caer por ese amor que tienes a Dios. ¿Qué pasa cuando somos pequeños y mamá o papá nos prohíben ciertas cosas? Que nos dicen, no cruces la calle solo, no te acerques a la estufa, no uses las tijeras solo, no enciendas la estufa tú solo, no prendas cerillos. Por amor a nuestros padres los obedecemos. Y cuando viene la tentación de, vemos un encendedor y, es que yo lo quiero prender, automáticamente tú recuerdas y dices, ok, lo quiero encender, pero yo recuerdo que mis padres me dijeron, no lo hagas. Y eso como que te guarda cierto temor y dices, no. Por eso es que cuando una persona está conectada con Dios, le es más difícil caer en pecado, le es más difícil fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque existe una relación de amor entre la persona y Dios. Por eso es importante tener una relación con Dios, cuidar la parte espiritual. Por eso es importante que toda persona que tenga una adicción a lo que sea, tiene que tener sí o sí una relación con Dios, una relación de amistad, de amor, completamente, ¿sí? No querer idealizar a Dios como un ser que no me ve, que si cierro la ventana no me va a ver, no. Entender perfectamente quién es Dios, cómo me ama Dios y tener esa relación de amor para que entonces cuando llegue la tentación, yo recuerde, sé que esto no es correcto y por amor no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, nos quedamos en el capítulo 4. La siguiente semana vamos a ver este capítulo 4, que son las consecuencias del pecado en las generaciones. Voy a hablar que todo lo que hacemos como padres tiene una consecuencia en los hijos y que todo lo que hicieron nuestros abuelos tiene una consecuencia en los hijos. Y muchos estarán preguntando, ¿pero cómo? ¿Yo qué relación tengo con mi abuelo, con mi abuela? En la primera clase yo les explicaba, espiritualmente mucha, porque es una consecuencia. Y genéticamente también, porque si en el pasado hay genes o hubo personas con vicios, con adicciones, con problemas de ira, de infidelidad, de mil cosas, por ende, por genética se siguen. Pero aquí lo más maravilloso de este diplomado, de este curso, es que justamente como se llama el diplomado, Vivir sin cadenas, podemos ser libres de absolutamente toda cadena generacional. Todo lo que hicieron nuestros antepasados, papás, abuelos, tatarabuelos, todo lo que hizo en el pasado las personas, podemos nosotros romper en el nombre de Cristo Jesús si tú y yo aceptamos esto. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente semana. La siguiente semana voy a hablar de las consecuencias generacionales, voy a hablar de la importancia de reconocer y presentarle a Dios los pecados y vamos a empezar ya a entrar de lleno a temas muy interesantes como lo es la amargura, la autoamargura, el rechazo, el autorrechazo, todos los temas para ir sanando. Ya con esta introducción, ahora sí entramos de lleno a ir sanando de todas estas áreas para que primeramente Dios, cuando finalicemos este curso, seamos verdaderamente libres y sanos. Entonces, voy a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a abrir los micrófonos para que las personas puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y comenzamos. ¿Nadie quiere comentar nada? Adelante. Pastor, Sí, ahí me escuchan, ¿verdad? sí. Mira, yo quisiera comentar un poquito, reforzar más bien la idea de cómo en lo espiritual es un poco más difícil para mucha gente saber cuándo ha cometido un pecado.
De hecho, mucha gente, cuando le hablas de que Jesús murió por todos nosotros, llega a pensar, bueno, pero ¿por qué murió? O sea, incluso hay gente que llega hasta un punto extremo que dice, bueno, yo no le pedí que muriera, ¿no? O sea, ¿por qué murió por mí? O sea, yo soy una persona que no soy un asesino, que no soy un violador, entonces, ¿por qué murió? Entonces, y hay algo muy importante, que lo que debe de llevarse a la gente es a la luz de la palabra de Dios. O sea, por donde empezaste tú, ¿quién me dice que esto está bien y esto está mal? O sea, hay gente que dice, pues yo no lo acepto, yo tengo mis propias reglas, Ujú. yo no voy a aceptar. Y esa es la gente, lo que dicen Romanos, que Dios los entregó a la perdición, porque no quisieron tener a Dios en su noticia. Entonces se los entregó a las perversidades, a cosas extremas, ¿no? Inclusive a la homosexualidad y a todas esas cosas. Pero cuando tú muestras la palabra de Dios, dices, el primer mandamiento, pues es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu poder, con todas tus fuerzas. Y entonces, en ese mandamiento, pues dices, te das cuenta y haces una pequeña reflexión con cualquier persona y con uno mismo y dices, bueno, en realidad es algo muy difícil. Creo que todos podemos, sin habernos rendido a Dios, todos hemos fallado en eso. Amarás al Señor, pero ¿por qué? De todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que los judíos lo tienen muy claro y lo hacen hasta con las manos, de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu corazón y con todo tu poder, dicen ellos. Entonces, lo que quería nada más resaltar es, necesitamos que la gente conozca la palabra, la crea, la quiera recibir, porque si no la quiere recibir, dice, no, yo no estoy de acuerdo en eso. La quiera recibir y por último la llegue a amar. Eso es lo que muchas veces que es como la Coca-Cola. Creerla, obedecerla, conocerla y amarla. Es un acróstico de la Coca. Entonces, ese es el comentario. Bueno, Gracias, pastor. Y justamente ahorita lo que decía el pastor, por eso es que muchas veces a las personas les cuesta entender o creer la parte espiritual, porque lo que dice el pastor ahorita, han tenido una mente, dice la Biblia, depravada, o han tenido generaciones que se han apartado tanto de Dios, que cuando alguien les habla de Dios, automáticamente es, yo no creo en eso, yo tengo mis reglas, tengo mis convicciones, a mí me enseñaron a vivir así, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo fueron así y yo lo voy a replicar. ¿Qué pasa? Ahí esos son los síntomas rápidamente de personas que están muertas espiritualmente. Y para volver a activar eso, la persona tiene que aceptar a Dios en su corazón. ¿Qué pasa si la persona no acepta a Dios en su corazón y quiere vivir así? No va a ser feliz. No va a ser feliz y ustedes lo van a visualizar. ¿Con qué? Con problemas de adicción, con problemas familiares, económicos, porque no hay bendición. Lo que dije ahorita, su oración no llega a Dios, por lo tanto no existe esa relación de Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios mi familia. Es nula. ¿Por qué? Porque no. ¿Cómo podemos aplicarla? Como dice el pastor Will. Si tú conoces una persona que la esté pasando mal, que tenga problemas de adicción, que tenga problemas, lo primero que tenemos que hacer es presentarle a Dios y que lo pruebe, ¿sí? Decirle, ok, comprendo perfectamente que vienes de una familia que no conocen de Dios, que no quieren creer en Dios, pero quieres ser sano, quieres ser libre, quieres vivir completamente en felicidad, en armonía, conoce a Dios. Y en cuanto tengan la oportunidad, este libro o este diplomado está diseñado, así como yo se los estoy mostrando, es para que ustedes lo muestren a personas nuevas, tal cual. Lo primero que tienen que hacer es explicar a la persona que nos componemos de tres partes, alma, cuerpo y espíritu, cómo cuidar cada una de ellas, llevarlos a conocer de Jesús, recibirlo en su corazón, explicarle los dos mundos, explicarle la consecuencia del pecado y ahora sí, ir sacando todas esas cosas que generación tras generación se fueron acumulando. Amargura, rechazo, sexualidad, son temas que vamos a ver más adelante, pero así tal cual está este libro instruido y realizado,
Así es como ustedes lo deben de presentar. Gracias, pastor, por el comentario. Lucero, adelante. Hola, pastor, buenas noches. Nada más de comentarios que vimos en el diplomado pasado, de que comentábamos que en genes son 50 y 50, por lo que decía de que afecta si un papá es adicto, a lo mejor el otro no. El 50 y el 50% trae de genes de mamá y de papá. Ok, sí, lo que veíamos desde el principio de la clase yo he explicado eso, ¿verdad? Que hay una repercusión de los padres sobre los hijos. Esto hablando, si lo vemos espiritualmente, hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Esto qué quiere decir? Que el diablo conoció perfectamente a tus tatarabuelos, a tus abuelos, a tus padres y trata de replicar con lo que les funcionó. Si hablamos de la ciencia, en el ADN, tú traes cromosomas de papá, de mamá, de abuelos, tatarabuelos, que van a influenciar en tu vida. Entonces, ahí tenemos que nosotros, pues, romper con eso, ¿verdad? Gracias por el comentario, Lucero. ¿Alguien más quiere aportar algo, comentar algo, preguntar? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces, si no hay nada más que agregar, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vamos a ver la siguiente semana, primeramente Dios. Vamos a continuar con este tema interesante, que son las consecuencias del pecado generacional. Les recuerdo a los que solicitaron su libro físico, pónganse en contacto conmigo, entre jueves y viernes. Ya tengo yo los libros en mis manos para ponernos de acuerdo y poder hacer la entrega. ¿Sale? Pues que descansen, que tengan una excelente noche, una excelente semana y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones para todos. Bendiciones, muchas gracias.